Lección de español número 21. Libros. Alba, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo el resumen de un libro. Son los deberes de clase. Normalmente siempre hago ejercicios de gramática, pero hoy estoy haciendo actividades diferentes. Me gusta escribir, además de leer. A mí también me gusta leer. A menudo leo novelas de ciencia ficción. Siempre me han gustado los relatos con naves espaciales y personajes como marcianos, pero ahora estoy leyendo una biografía sobre el escritor más importante de la lengua española. ¿En serio estás leyendo la vida de Miguel de Cervantes? También conozco su vida. Es un hombre que nació en Alcalá de Henares, ejerció de militar e incluso perdió una mano en la batalla de Lepanto. Por eso conocemos a Cervantes como el Manco de Lepanto. No es del todo cierto. No perdió la mano, pero esta acabó inútil después de una herida grave. ¿Cuánto sabes? Sí, estoy aprendiendo mucho porque también estoy leyendo en español. Te he dicho que de normal leo ciencia ficción, pero también estoy empezando a leer obras de teatro, novelas históricas, novelas fantásticas, etc. Yo suelo leer poesía, pero estoy disfrutando mucho con novelas policíacas porque son más fáciles de leer. Claro, cuando tengo tiempo. Ya sabes que todos los días estoy ajetreada menos ayer. ¿Por qué? Porque ayer me levanté a las 11, desayuné tranquilamente en la terraza de un bar, pagué el desayuno y paseé con calma por la ciudad. Luego comí en casa de una amiga y juntas vimos una película. Anoche volví a casa, me conecté a internet y miré el correo electrónico. Cené una pizza y me acosté a las 12. Tú pasaste todo el día en la playa, ¿verdad? No salí de casa en todo el día. ¿No? ¿Y por qué estás más rojo que un cangrejo? Me quedé dormido en la terraza de mi casa al sol sin protección solar.